Hola, hola mis queridos niños y niñas del tercer año básico, espero que se encuentren todos muy bien. Hoy día vamos a analizar la entretenida historia de Papelucho. ¿Se acuerdan que habíamos conversado sobre esto el día lunes? Bien, primero vamos a hablar un poquito de la persona que creó a Papelucho, ¿ya? Esta es una obra bastante importante para Chile y conocida en el mundo en general, ¿ya? Que fue escrito por Marcela Paz, donde nosotros pudimos conocer el valor de la literatura, además nos permitió soñar e imaginar. En primer lugar, vamos a hablar sobre la vida de la escritora Marcela Paz, ¿ya? Ella, en primer lugar, vale destacar que nació en Santiago de Chile, en el año 1947 creó a Papelucho y en 1982 obtuvo un importante premio, ¿ya? Vamos a detallar un poco más lo que habíamos mencionado recién. Bueno, desde pequeña, Marcela Paz casi siempre estaba solita en casa. Entonces, era tanto así que ella ni siquiera compartía con niños en el colegio porque ella no asistía al colegio. En los tiempos de Marcela Paz era común tener institutrices ya, que eran profesoras, ¿cierto? Que iban hacia tu casa a enseñarte de forma particular, pero no solamente en las materias que eran tradicionales, sino que también cosas que en esos tiempos eran comunes para las niñas y niños aprender, ¿ya? Entonces, aunque eso no era lo ideal, la soledad, ya estar tanto tiempo solita, le permitió a Marcela desarrollar mucho su imaginación y esto a su vez también permitió que ella se transformara en una gran escritora. Bien, Marcela en realidad se llama Esther Neus, ¿ya? Ella fue conocida con este seudónimo de Marcela Paz porque la autora favorita de ella, a la cual ella también admiraba mucho, se llamaba Marcela Auclair, ¿ya? Y por otra parte, se puso Paz porque esta era la frase que Marcela siempre decía después de que durante el día había niños en su casa que no la dejaban escribir, porque ella era la hermana de 8 personas más. Entonces, cuando era por fin de noche, ella decía por fin paz, ¿cierto? Porque ya podía escribir. Entonces, de aquí ella junta estas dos palabras y se pone Marcela por su autora favorita y paz porque era la palabra comúnmente dicha por ella. Bien, entonces Marcela escribió algunos libros antes de Papelucho, pero como les decía, en 1947 es que escribió la obra más famosa y que dejó muchas secuelas, como por ejemplo Papelucho en la clínica, Papelucho y mi hermano hippie, Papelucho y el marciano, Papelucho historiador, etc. ¿Ya? ¿Saben por qué ella le puso Papelucho a este niño? Bueno, le puso Papelucho porque el esposo de Marcela Paz era conocido como Pepe Lucho, ¿ya? Entonces hizo un juego de palabras donde finalmente unió estos dos seudónimos, ¿cierto? Y le puso Papelucho al personaje querido por ella, ¿cierto? Papelucho entonces es conocido en el mundo entero y fue traducido a muchos idiomas para que lo puedan leer en estas distintas partes del mundo. Marcela Paz recibió muchos premios, algunos de ellos como por ejemplo el premio de honor de la editorial Rapa Nui en 1947 o también el alto galardón que fue el Premio Nacional de la Literatura en 1982, pero también recibió muchos otros, ¿ya? Bien. Papelucho entonces es una obra que está inspirada en los años 40, ¿cierto? Porque recuerden que fue creado en 1947, era una época distinta, hay palabras que eran muy comunes en la antigüedad que son usadas en el libro, ¿cierto? Eh, y es decir que es una época de Chile bastante conservadora, donde las familias tienen un comportamiento diferente, los padres eran mucho más castigadores con los niños inquietos eran incomprendidos, como le pasa a Papelucho, ¿cierto? En la que este niño pertenece también a una familia que era de la clase media alta, si se dan cuenta, no tenían grandes lujos, pero tampoco eran pobres, tenían incluso una nana dentro de la casa, ¿cierto? Que comúnmente no todas las familias pueden tener. ¿Ya? El carácter de Papelucho era bastante provocador, a él le encantaba hacer travesuras y también era irreverente porque él siempre tocaba temas que incomodaban a las demás personas, ¿ya? Era un niño bastante travieso. Este texto está narrado en primera persona, niños. ¿Qué quiere decir eso? Que Papelucho narra su propia historia, ¿ya? Desde su punto de vista. Papelucho vive junto a su padre, a su madre, junto a la ama de llaves, ¿cierto? Que es Domitila, y a su hermano mayor, Javier, ¿ya? Más tarde él tiene a su hermanita aquí, pero eso ocurre después en otro libro. Continuamos entonces con un resumen de la historia. En primer lugar,
La historia comienza cuando a Papelucho le surge la necesidad de contar sus secretos. ¿Por qué? Porque él cometía muchas travesuras, ¿ya? Y una de las que había cometido al principio del libro fue que se hizo un sándwich para ratas, ¿cierto? Al cual le puso muchas cosas tóxicas como detergente, pólvora y entre otras cosas que habíamos conversado el lunes, ¿se acuerdan? Entonces, él después de esto, que vio que desapareció el sándwich, se imaginó que se lo había comido la Domitila, ¿ya? Y a partir de esto el cargo de conciencia no lo deja tranquilo y él quiere contarle sus secretos a nadie. Entonces le pregunta a la Domi a quién le puede contar los secretos y ella le dice, cuéntele sus secretos a nadie. Y este nadie se convierte en su diario de vida, ¿ya? Justamente eso entonces. Entonces él comienza a contar todas sus historias y travesuras y el diario se convierte en una especie de confidente, ¿ya? Donde él narra cada una de las ocurrencias y travesuras y relata entonces también su idea de que quería asesinar al ratón con un sándwich envenenado, pero todo esto termina mal porque termina supuestamente siendo digerido por la Domitila, ¿ya? Y sin ninguna consecuencia porque finalmente la Domitila no se murió ni le pasó nada, ¿cierto? Entonces claramente ella no había sido, ¿ya? Días después, ¿qué pasó? Papelucho y su familia se fueron de veraneo a Viña del Mar junto con el hermano mayor de Papelucho, que es Javier, ¿cierto? Entonces aquí experimentaron algunas aventuras y algunos problemitas, como por ejemplo en la playa conocieron a Buceta, que está ahí, ¿verdad? Él era un mecánico y Papelucho le regaló todas sus prendas de vestir en un acto de generosidad. Por este motivo, entonces, fue que los padres de Papelucho lo regañaron, ¿cierto? Y lo castigaron quedándose en su cuarto. Sin embargo, él hace algo muy malo y huye de la casa de veraneo. ¿Qué pasó? Cuando Papelucho huyó, comenzó a caminar sin rumbo y se perdió. Pero cuando ya estaba cansado de caminar, fue cuando unas humildes personas que lo encontraron en el lugar lo recogieron, le dieron algo de comer y una vez que fueron tan solidarios con Papelucho, Papelucho cuando ella se recuperó y se sintió mejor le regaló el cinturón a estas personas que lo habían rescatado y con buen ánimo entonces Papelucho decidió regresar a su casa donde su hermano Javier lo regañó y lo amenazó, le dijo que lo iba a acusar, ¿cierto?, con sus papás, quienes por cosas de la vida tampoco ni siquiera se dieron cuenta de que su hijo se había escapado de la casa. Ya al otro día se había armado tremendo escándalo porque la Domitila se había puesto a pelear con una mujer del barrio. Papelucho salió con una escopeta, imagínense, ya, porque el padre tenía esas cosas. Bueno, a todo esto se reseña de que no es bueno tener armas en la casa y que ustedes nunca deben tomar ese tipo de cosas. Bueno, pero recuerden que aquí estábamos en otro contexto donde la gente usualmente tenía esas cosas en casa, ¿ya? Y no se tenía tanto cuidado. Bueno, él agarró la escopeta y como accidente se le escapó un tiro y provocó un agujero en la pared de su casa, ¿ya? Todos sospecharon de Papelucho y una vez más decidieron castigarlo. Y así fue cometiendo otras travesuras más. Pero una vez más Papelucho volvió a sus andanzas, ¿cierto? Y ahora había ensuciado sus pantalones con aceite, donde él tomó una taza, ¿ya? Salió a la calle a pedir limosna y cuando reunió algunos de los pesos fue sorprendido, adivinen por quién, por su tía Pepa, muy bien. Y nuevamente lo castigaron al pobre Papelucho, ¿ya? Y no le permitieron salir de la casa. Pero como él era muy porfiado y muy ingenioso, salió igual, ¿cierto? Y en la calle puso una tienda de cosas que no servían para nada, pero él vendió algunos objetos y pese a eso no fue castigado por sus padres en esta ocasión, ¿ya? ¿Qué hizo con los pesos que reunió? Papelucho decidió poner en su dormitorio un criadero de cangrejos y estrellas de mar. Imagínense el olor que tenía en su pieza, ¿ya? ¿Y para qué hizo esto Papelucho? Para poder hacerse millonario. Imagínense las ocurrencias que él tenía, ¿cierto, niños? Entonces, para que nadie lo descubriera, los escondió debajo de la cama, pero muy pronto adivinen qué pasó. Comenzó a salir un olor tremendo debajo de la cama, ¿cierto? Un olor apestoso, debido a que algunos de los cangrejos ya estaban muertos porque no estaban en su hábitat natural. Y su hermano Javier fue quien se dio cuenta. ¿Y qué pasó? Acusó a su hermano Papelucho, ¿cierto?, de que estaba tratando de esconder un cangrejal.
¿verdad? En el armario del dormitorio. Y finalmente su madre descubrió el criadero que estaba en el armario y para evitar el castigo, Papelucho se fue a esconder detrás de un depósito de escobas y ahí permaneció durante todo el día haciéndose pasar como un ser invisible. Pero finalmente la Domi lo descubrió y ella impidió que lo castigaran, echándose la culpa a ella misma, ¿cierto? Pero a cambio de que Papelucho tenía que conseguir un permiso para que la Domi pudiera salir esa noche, ¿ya? Papelucho entonces había aceptado el trato y de esa forma evitó el regaño. Tiempo después, la familia de Papelucho se trasladó a una casa del campo donde vivía la tía Rosario. Allí pasó un momento muy inolvidable junto a su hermano Javier, ¿ya? Estaban en medio de un entorno natural, miren ahí, ¿cierto? Con caballitos, con vaquitas, en el pasto, ¿cierto? Muy felices. Pero la tía Rosario empezó a incomodarse porque ellos hacían mucho desorden y casi generaron también un incendio en el campo por hacer una fogata. Entonces, finalmente Papelucho regresó a la ciudad junto con su familia y acá una vez en Santiago sus padres le dieron ropa nueva y junto a su hermano Javier los matricularon en un internado donde Papelucho conoció a muchos amigos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde él hizo amistad con niños de distintas clases sociales, ¿verdad? Como por ejemplo Roberto Ugarte, perdón. Roberto Ugarte tenía una particularidad que él no era muy simpático, ¿cierto? Era un niño más bien posesivo, ¿cierto? Que todo era de él, era antipático y era hijo de un millonario, ¿ya? Así también Papelucho fue amigo de Fidel Ríos. Fidel Ríos era un niño solitario, ¿ya? Y finalmente terminaron peleándose. Pero después, con el pasar de los días, Papelucho se encariñó y se acomodó al ambiente del internado. Pero aún así, no primero, el Papelucho volvió a cometer alguna de sus andanzas, ¿ya? Y una que otra travesura, hasta que un día Papelucho se dio cuenta de que habían hecho algo con su diario de vida. ¿Qué habían hecho con su diario? ¿Se acuerdan? Se lo robaron, ¿cierto? Alguien del curso se lo había escondido. Entonces, hasta ahí finalizaba la historia y algunas de las grandes aventuras que había vivido Papelucho, ¿ya? Vamos a ver entonces quién eran los personajes de esta historia, los personajes principales y secundarios. En primer lugar, el más importante es quien narra la historia, ¿verdad? Que es Papelucho, ¿ya? Vamos a hablar un poco de Papelucho. Él era el protagonista principal de la obra y toda la narración se basa en torno a las cosas que él piensa y las cosas que él hace y de las cuales él escribe su diario de vida. La personalidad de Papelucho es un poquito complicada, ¿cierto? A veces él es muy tierno con todas las personas, ¿cierto? Con sus pares, pero a la vez también es rebelde porque él hace lo que quiere y tiene ocurrencias y él es tan arrebatado que llega y hace todo lo que le parece, ¿ya? Pero también él se queja mucho de la relación que tiene con sus padres porque a veces es conflictiva, ¿ya? Ya que la mamá y el papá lo retan bastante por las travesuras que el niño comete. Sin embargo, Papelucho, que está ahí en la imagen, tiene una buena relación con la Domi, ¿ya? Porque con la Domitila es un poco diferente. En algunos casos ella entiende mejor las travesuras que hace y además Papelucho, bueno, por otra parte Papelucho es muy creativo, es inquieto, ¿ya? Y eso básicamente. Acá ustedes pueden ver una imagen en la que aparecen los personajes de Papelucho y el Marciano, ¿ya? Que fue una de las pocas imágenes que encontré donde aparecen todos juntos. Acá pueden observar que está la Domitila, ¿cierto? Ahí está el Marcianito de otro texto, no es de este, pero ella es la Domi, ahí está Papelucho, aquí está la hermana G que nace después, ¿ya? En Papelucho en la clínica. Y ahí encontramos también esos personajes, no sé quiénes son, pero también son de Papelucho y el Marciano, y ahí está la madre y el padre de Papelucho, ¿ya? Por otro lado, vamos a hablar también de la madre de Papelucho. La madre de Papelucho aparece en la historia como una mujer bastante seria y conservadora para su época. Recuerden que en aquella época las madres estaban dedicadas a criar a los niños, a hacer los quehaceres del hogar, ¿cierto? Y ellas tenían otra idea del comportamiento de los niños, donde prácticamente tenían que ser como fotografías, estar quietos y portarse muy bien, ¿ya?
Pero como no todos los niños son iguales, Papelucho resultó ser un niño bastante inquieto, ¿verdad? Como tienen que ser los niños en realidad, y no cumple con este protocolo, por lo tanto los papás lo retan bastante. La relación entonces que tiene la mamá de Papelucho con Papelucho es un poquito distante, pero a pesar de ello, ella siempre está pendiente de su hijo. En algunos momentos ella también se muestra bondadosa, pero como les había dicho anteriormente, exigente, ¿ya? Muy bien. Por otro lado, el padre de Papelucho, al igual que su esposa, él es un hombre bastante serio y severo con los castigos. Pero generalmente él siempre está fuera de la casa porque está ocupado trabajando, ¿cierto? Razón por la cual no ve mucho a su familia. Por otro lado, tenemos a nuestra gran y querida Domitila, que es la empleada doméstica que trabaja en la casa de Papelucho, aunque no cobra el mayor protagonismo en la historia, ¿cierto? Porque ella no aparece tanto. Sin embargo, las apariciones que tiene son bastante significativas, porque ella interviene mucho en la vida de Papelucho, le da bastantes ideas, ¿cierto? Como la que le dio con el diario de vida, y también le da un toque de inocencia a la narración, ¿ya? La Domitila, por una parte, es una mujer humilde, también es cariñosa y sobre todo es comprensiva con Papelucho. Ella siempre trata de encubrir las travesuras que hace el niño, aunque ella pueda salir perjudicada. Es como una madre también para él, ¿cierto? Bueno, también estaba Javier, que lo habíamos visto en imágenes anteriores, ¿cierto? Él es el hermano mayor de Papelucho y pese a que tiene un vínculo con el niño, tienen personalidades completamente diferentes. ¿Ya? Aún así, Javier es un niño bastante respetuoso y a veces participa de las travesuras de Papelucho, con quien también obviamente tiene discusiones como todo hermano, ¿cierto? Y enfrentamientos. Las apariciones que tiene Javier dentro de la historia es ocasional, o sea, aparece de vez en cuando y generalmente es poca participación dentro de la narración. Por otro lado, habíamos visto que estaba Urquieta. Urquieta, que era uno de los compañeros del internado donde estudiaba Papelucho, y pese a que tiene muy poquita edad, él se comportaba de muy mala forma. Para que no sigan el ejemplo del cierto, era un niño agresivo, era un niño bastante burlesco y casi siempre peleaba con sus compañeros. Urquieta tenía protagonismo en esta historia no solamente porque era malo con Papelucho, sino porque también era el que sustraía el diario de vida de Papelucho y terminaba arrojándolo ¿dónde? En el tacho de la basura, ¿cierto? Por otro lado estaba Gómez. Él era amigo y compañero de la escuela de Papelucho y tenía una mentalidad muy abierta y muy creativa. Siempre tomaba parte de los inventos y de las cosas que se le ocurrían a Papelucho. A la vez, Gómez es bondadoso, ¿cierto? Es solidario y su papel dentro de la historia es un poco oculto, aunque en ciertos momentos cobraba protagonismo por su ingenio y la travesura. Sobre todo porque hacía compañía a Papelucho, ¿cierto? Y hacían travesuras juntos. ¿Y qué pasaba con esto? Creaban serios problemas dentro del internado, ¿verdad? Y por último, vamos a mencionar a Buceta, aunque nos faltó la tía Pepa, la tía Rosario y el tío Huarte, que no tienen un rol mayor dentro de la historia, ¿ya? Bueno, por otro lado y por último, Buceta era un hombre a quien Papelucho le guardaba afecto, ¿cierto? Papelucho lo había ayudado y él corrobora y encubre algunas de las cosas que había hecho Papelucho, ¿ya? Él carece de cosas materiales, pero en el fondo es una muy buena persona, ¿cierto? Muy bien, chicos. Y bueno, resumiendo entonces, recordemos que esta historia ocurre dentro de distintos escenarios, generalmente en Santiago de Chile y también en Viña del Mar. Este fue el espacio en donde ocurre la historia, ¿ya? Y uno de los espacios más frecuentes donde ocurre la narración es en la casa de Papelucho, que está ubicado en Santiago y donde se llevaban a cabo todas las travesuras y ocurrencias que él tenía. Específicamente en la pieza de Papelucho, en la que él se pasaba casi todo el día escribiendo en su diario de vida, ¿cierto? Y echaba a rodar su imaginación. También él compartió algunas reflexiones en compañía con la Domi, tanto en la cocina como en la sala de estar, en su dormitorio, ¿cierto? Entre otros espacios. Y cabe mencionar la casa del campo también, donde vivía la tía Rosario, que era la tía de Papelucho, y donde también experimentó muchas cosas junto a su hermano Javier, al tomar contacto con los animales, las plantas, la gente que vivía también en el lugar.
Y a lo largo de la historia se fueron relatando diferentes momentos, tanto en la casa de Papelucho, en el internado, ¿cierto?, donde él estudiaba, y momentos más graciosos de la narración, así como también en las playas de Viña del Mar, donde Papelucho vivió experiencias muy divertidas y conmovedoras, como la que ocurrió a su amigo Buceta, quien en un acto de solidaridad le había regalado la ropa, ¿verdad? Bien, chicos, una vez que analizamos este libro, y yo creo que todos ustedes generaron una opinión, ¿cierto? ¿Qué les pareció? ¿Les pareció entretenido? ¿Se vieron reflejados con alguna de las cosas que hacía Papelucho? Bueno, todas esas cosas son análisis que nosotros hicimos dentro del libro, ¿cierto? Bien, y a raíz de esto yo les tengo algunas preguntas para que ustedes respondan, ¿ya? Una de estas preguntas que deben responder en su cuaderno es: ¿qué hizo Papelucho después de manchar sus pantalones con aceite? Eso lo habíamos mencionado, ¿cierto? Salía en el libro. Y también lo mencionamos acá en el PowerPoint, ¿ya? Otra pregunta es: ¿dónde estaba escondido finalmente el diario de Papelucho? Que es fácil, ¿cierto? Y por último, antepenúltimo, perdón, me van a relatar el momento en que Papelucho se fue de la casa estando en la playa. Motivos y experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes me van a contar con sus propias palabras, ya, no del libro, sino que con sus propias palabras me van a contar la historia cuando Papelucho se fue de la casa. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿A dónde fue? ¿Cómo creen ustedes que se sintió? ¿Ya? ¿Por qué motivo se fue de la casa? Y más o menos, ¿qué fue lo que vivió fuera de la casa, ya, en esta experiencia? Y por último, van a hacer este pequeño dibujo en el cuaderno, que es esta botellita, ¿cierto? Con las dos flechitas y estos círculos. Y adivinen qué, esta es la botella que contenía la mezcla que Papelucho le puso al sándwich con el que quería envenenar al ratón. Ustedes me van a mencionar entonces algún objeto o ingrediente que componía este frasco, ¿ya? Acuérdense que al principio de la historia Papelucho mencionaba todos los ingredientes que tenía este frasco al interior. Entonces ustedes me van a dibujar aquí uno de los ingredientes y acá me van a dibujar otro de los objetos o ingredientes que contenía este frasco. Miren qué fácil. Lo dibujan y lo pintan. Y recuerden enviarme esta evaluación una vez que esté finalizada a mi correo, que es prof.carolinarojasv@gmail.com, ¿ya? Así que los espero hasta el viernes con estos chicos y espero que estén muy muy bien y nos vemos en una próxima clase.